porque circulan siempre concepciones un tanto equivocadas, sea de la justicia de Dios, sea de la misericordia divina, y de su mutua relación. Pareciera a veces que si Dios es misericordioso, tiene que dejar de lado la justicia, y al revés. Si Dios es justo, tiene que dejar de lado su misericordia. Y eso porque a veces se concibe el acto propio de la justicia como si fuera el castigo, y el acto propio de la misericordia, el perdón. De tal manera que si hay perdón, no hay castigo; si hay castigo, no hay perdón. Pero vamos a ver que justicia y misericordia no se pueden entender una sin la otra, y aunque ciertamente el castigo puede ser un efecto de la justicia divina y el perdón también es efecto de la misericordia de Dios, no son esos los únicos efectos que se atribuyen a estas dos virtudes, la justicia y la misericordia. Todo el actuar de Dios respecto de nosotros podemos decir que es justo y misericordioso a la vez. Y voy a tratar de mostrarlo esto en este espacio de tiempo. Me voy a basar en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que es una doctrina que uno encuentra en cierto lugar de su obra de una manera un poco más resumida, pero en realidad uno tiene que rastrear a lo largo de toda su obra indicios, argumentos, ideas que va dejando a veces caer, casi como si va tratando otro tema, deja caer alguna idea sobre la justicia y la misericordia. Cuesta un poco de trabajo rastrear todos esos temas. Y aquí, para no hacer muy pesada esta charla, no voy a citar los textos. Solamente les digo que para la parte fundamental, nuclear de todo esto, justicia y misericordia de Dios, hay que ir a la primera parte de la Suma Teológica, la cuestión 21. Y ahí hay un dato interesante. Santo Tomás, ¿por qué estudia en esa cuestión la justicia y la misericordia y no en otro lado? La Suma Teológica es una obra pensada en su conjunto y cada cuestión y cada artículo tiene su lugar propio, elegido de antemano por Santo Tomás para ponerlo en ese lugar. Quiere decir que la ubicación que tiene este Tratado de la Justicia y la Misericordia de Dios en Santo Tomás obedece a una razón muy particular. Santo Tomás ha comenzado a estudiar en la Suma Teológica, a partir de la cuestión 14, lo que se denominan atributos operativos de Dios, es decir, los principios del obrar de Dios ad extra, es decir, hacia las criaturas, que son básicamente tres atributos: el saber, el querer y el poder. Después de estudiar el saber y el querer, Santo Tomás desarrolla una serie de cuestiones vinculadas al querer divino. Y después va a pasar a algunas cuestiones, atributos divinos que están vinculados al querer y al saber. Pero aquí en la cuestión 21 estamos en estos atributos de Dios que regulan su obrar ad extra, su obrar sobre las criaturas, en vinculación con la voluntad. Y por eso estudia seguidamente el amor de Dios y la justicia y misericordia de Dios. Hay incluso una especie de selección que hace Santo Tomás de atributos vinculados a la voluntad divina. Una cosa es estudiar en la cuestión 19 la voluntad de Dios, el querer de Dios en general. Pero después, cuando se pasa a estudiar los distintos aspectos particulares de ese querer o de esa voluntad de Dios, no se puede estudiar todo. Así que Santo Tomás hace una selección y estudia el amor, estudia la justicia, estudia la misericordia. El centro de estos tres atributos está en el amor y en la justicia. Y la misericordia está como arrastrada por estos dos atributos, el amor y la justicia, que es algo que tenemos que tratar de ver, su vinculación de la misericordia con la justicia y el amor de Dios, para poder entender bien en qué consiste lo que nosotros llamamos misericordia divina. Así que hay una razón particular que ha hecho que Santo Tomás pusiera este tratado en este lugar particular de la Suma Teológica. Pero hay otros textos en otras obras de Santo Tomás que iluminan lo que aquí está muy concentrado. Vamos entonces voy a tratar de desarrollar lo más claramente posible este tema, y comenzando por esto, ¿no? Hay un problema en el modo de atribuir a Dios la misericordia. Dicho simplemente, ¿qué decimos de Dios cuando afirmamos que Dios es misericordioso? Nosotros, para hablar de Dios, tenemos que tomar una base, un punto de partida, que para nosotros son las realidades humanas, las realidades que están al alcance de nuestro conocimiento humano.
Quiere decir que si queremos hablar de la misericordia de Dios, tenemos que partir de lo que nosotros conocemos de la misericordia humana. Ahora, aquí está el problema. Si yo atribuyo a Dios una misericordia como la entiendo entre los hombres, esa misericordia ya no puede ser divina, porque es humana. Y si quiero atribuir a Dios una misericordia que sea propiamente divina, ¿qué es lo que le estoy atribuyendo? Si yo lo que conozco es la misericordia humana. Hay un doble problema entonces en la atribución de la misericordia a Dios. Uno es, ¿cuál es el contenido de esta misericordia que sea compatible con la realidad del ser divino? Dios es absolutamente inmutable. No puede ser afectado desde fuera por nada. Ahora, una nota característica de la misericordia es la compasión, y casi nosotros hacemos sinónimo, la compasión de la misericordia. Incluso si nosotros desglosamos el sentido de las palabras, vamos a ver que casi indican lo mismo. Compasión, padecer junto con, al lado de otro. Misericordia, el que tiene un corazón misericordioso, es decir, que tiene el corazón puesto junto a la miseria que sufre otro. Así que, aparentemente, las palabras nos indican como si misericordia y compasión indicaran la misma realidad. Sin embargo, la compasión es una nota de la misericordia, no es toda la misericordia. Pero esa nota de compasión, que uno puede describirla ahora sí muy rápidamente como la tristeza que se siente ante el mal ajeno que experimento como propio, esa compasión no se puede atribuir a Dios, porque Dios entonces sentiría tristeza por el mal que nos aqueja. Y Dios, como es inmutable, no puede sentir tristeza. Cada uno dice, ¿cómo puede ser que Dios no se entristezca por nuestros males? Quiere decir que es un Dios al que no le importa lo que nos pasa. Es un Dios apático o tal vez incluso antipático. ¿Cómo hacemos entonces para atribuirle a Dios verdaderamente la misericordia, que para nosotros implica esta tristeza, esta compasión, sin ir en contra de su inmutabilidad divina? Y si afirmo la inmutabilidad de Dios, Dios me queda como lejos, no es compasivo, no se compadece de mis males porque no puede sentir tristeza por los males que aquejan al hombre. Así que la dialéctica es entre un Dios lejano, que es verdadero Dios, o un Dios cercano a nosotros, pero que deja de ser Dios porque deja de ser inmutable. Lo que está en juego entonces, cuando atribuimos a Dios la misericordia, es la naturaleza misma de Dios. ¿Quién es Dios y cómo lo podemos pensar? Esto significa que la misericordia esconde un gran misterio, y nada menos que el misterio de Dios. Por eso no es tan fácil la resolución. Este es un aspecto del problema de la misericordia tomada en sí misma y en su aplicación a Dios. Pero cuando la aplica a Dios, surgen otros problemas que hay que tratar de resolver, que es lo que vio Santo Tomás y por eso estudia juntamente misericordia con justicia. ¿Cómo relaciona la misericordia de Dios con su justicia? Al parecer, no se puede ser simultáneamente justo y misericordioso. O se es justo y se da lo que cada uno merece. En el caso del pecado se merece el castigo, o se es misericordioso, es decir, se deja de lado el castigo y se perdona. Pero no se puede en la misma acción de castigar ser misericordioso o en la misma acción de perdonar ser justo, aparentemente. Pero en Dios las cosas no son así. Así que ya podemos ver de entrada que hay un problema en el modo en cómo atribuimos a Dios la misericordia. Y esa problemática, decía, es doble. El contenido mismo de la misericordia para poder aplicarlo a Dios y su relación con la justicia. Dicho esto y mostrada esta problemática, cabe afirmar con total y absoluta claridad, sin dejar duda alguna, que Dios es misericordioso. Es un dato de fe que nunca tiene que ser negado. Absolutamente. Dios es misericordioso. Y es tan verdadero como decir que es justo o que es bueno o que es todopoderoso. Esto no se puede negar. Así que vamos a tratar de analizar cuál es el contenido de la misericordia para poder aplicarlo a Dios. Cómo entender esta atribución de la misericordia a Dios. Nuestra base para poder hablar de la misericordia divina es entender la misericordia humana, porque sobre esta base
podremos aplicar a Dios lo que nosotros entendemos por misericordia, purificando este concepto de todo lo que sea necesario para que sea adecuado a Dios. ¿Cómo atribuir entonces la misericordia a Dios? Es necesario hacer varias distinciones. Y esto es lo que puede hacer un poco pesada esta charla, porque hay que tener en cuenta algunas distinciones sin las cuales no vamos a comprender en qué sentido se aplica la misericordia a Dios. Trataré de ir de a poco, resumidamente, no puedo explayarme en todos los temas, pero lo suficiente como para que quede el pensamiento claro. Parto de esta primera cosa que es un poco más general. ¿Cuántos modos tenemos nosotros de atribuir a Dios algo? No voy a entrar en cada uno de estos modos, pero básicamente los resumo en dos que todo el mundo puede entender. Podemos atribuir a Dios algo de manera propia o de manera impropia. Cuando digo de manera impropia, es lo mismo que decir de manera metafórica. La pregunta es, ¿la misericordia se atribuye a Dios de manera propia o impropia? ¿Le pertenece realmente a Dios o es una metáfora que usamos para hablar de Dios? Pongamos algunos ejemplos para aclarar la distinción entre una atribución propia e impropia. Por ejemplo, digo que Dios es bueno. ¿Es una aplicación, una atribución propia de la bondad a Dios o es una atribución impropia, es decir, metafórica? Cuando digo que la atribución es impropia, cuando digo que es metafórica, estoy diciendo que en realidad Dios no es lo que le atribuyo, sino que produce los efectos que esa realidad produce en nosotros. Por ejemplo, para ser más claro, digo, Dios es como una roca, o bendigo a Dios y al brazo suyo que nos salva. Evidentemente, decir que Dios tiene brazo o que Dios es una roca es una metáfora. Yo no digo que Dios es roca con propiedad, sino de manera impropia. Lo mismo que digo de manera impropia que Dios tiene brazo para salvarme, porque Dios no tiene cuerpo, así que no puede tener brazos. Dios no es una realidad material como para ser una roca. Pero aún así, no es falso decir que Dios es mi roca, la roca de mi salvación. Si estoy diciendo con eso que Dios se comporta respecto de mí conforme a lo que la roca suscita en mí, sentimiento de fortaleza, de apoyo, de seguridad, ¿no es cierto? Esa es la aplicación metafórica. No estoy diciendo que Dios es en sí mismo roca, sino que Él obra conmigo al modo como una roca puede protegerme o darme confianza o darme solidez. Eso es lo que estoy diciendo cuando hago una predicación impropia o metafórica. En cambio, cuando digo que Dios es bueno, no digo que Dios es bueno solamente porque produce bondad, sino Él en sí mismo es bueno. Él es la bondad en sí misma. De tal manera que la bondad se predica de Dios de manera propia. Él es intrínsecamente bueno. Su ser es su misma bondad. Cuando digo que Dios siente ira, como aparece muchas veces en las Escrituras, ¿de qué manera estoy predicando la ira de Dios? La ira es una pasión que produce en su movimiento repeler el mal. Uno de los actos propios de la ira es la venganza o la destrucción del mal que a uno aqueja. La ira en sí misma no es mala. No tiene por qué pensarse que la ira siempre es mala. Es una pasión indiferente. Depende de lo que se haga con esa pasión. Pero Dios no tiene pasiones, porque las pasiones pertenecen al alma sensitiva del hombre y Dios es puro espíritu. De tal manera que la ira que la puede sentir un animal o la puede sentir un hombre porque tiene alma sensitiva también, Dios no la puede sentir. Sin embargo, en la Escritura aparece, Dios obra con ira, Dios obra airadamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que castiga el mal, venga el mal que se hace a su honor, a su gloria, da un castigo al ser humano por su pecado, porque eso lo ofende, y claro, decir que Dios ofende es otra vez un modo metafórico de hablar de Dios. Así que la ira no se predica con propiedad de Dios, sino metafóricamente.
La misericordia, ¿cómo se predica de Dios? ¿Cómo se predica la bondad, es decir, con propiedad? ¿O cómo se predica la ira, es decir, metafóricamente? Vamos a ver cuáles son los elementos que componen la misericordia humana para saber y discernir de qué manera podemos hablar de la misericordia de Dios. Es necesario partir de lo que llamamos la parte apetitiva de la naturaleza humana o del ser humano. El ser humano tiene en su alma distintas facultades, inteligencia y voluntad, que son las facultades de la parte, que por decirlo de alguna manera, la parte superior del alma, la parte espiritual del alma. Lo que es propio del hombre y que no comparte con ningún otro ser por debajo de él. Los animales no tienen inteligencia y voluntad. El ser humano tiene inteligencia y voluntad porque él es espíritu, los animales no son espirituales. Así que tenemos en la parte superior del alma, del hombre, inteligencia y voluntad. Pero el hombre tiene también un aspecto sensitivo en su alma, una parte inferior o sensitiva, que es análoga a la que se da en los animales. En esa parte inferior o sensitiva, nosotros distinguimos lo que llamamos el apetito sensible. Así como en la parte superior del alma tenemos el apetito racional o espiritual, que es la voluntad, en la parte inferior del alma tenemos el apetito sensible. El apetito racional o espiritual o voluntad es el querer, desear, se mueve en búsqueda del bien. En cambio, el apetito sensible se mueve hacia el bien sensible, el bien que le presenta el conocimiento sensible. Entonces tenemos que distinguir dentro del apetito humano el apetito sensible y el apetito racional o espiritual. ¿Por qué prestamos atención a la parte apetitiva y no simplemente a la parte cognoscitiva? Prestamos atención a la parte apetitiva porque ya les dije que Santo Tomás estudia la justicia y la misericordia como atributos que pertenecen a la voluntad de Dios. Y la voluntad es la facultad apetitiva. Así que para entender la misericordia tenemos que prestar atención a este aspecto del hombre, el apetito humano, que es doble, es sensible y es racional. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el apetito sensible? Nosotros distinguimos dos tipos de apetito sensible en el hombre. El apetito concupiscible, que se especifica por el bien deleitable, y el apetito irascible, que se especifica por el bien arduo. Ahora, sea en el concupiscible, sea en el irascible, lo que nosotros encontramos dentro del apetito sensible son dos cosas: las pasiones y algunas virtudes. El amor, por ejemplo, este movimiento del apetito sensible hacia el bien, es una pasión del apetito sensible. Amor. Nosotros cuando hablamos de amor siempre lo hacemos en referencia a la voluntad. Y está bien, pero en la voluntad no es una pasión, es una operación espiritual de la voluntad, del apetito racional. Pero el amor puede designar también esta pasión del apetito sensible. Y así como puedo hablar de amor, puedo hablar de gozo, puedo hablar de tristeza, o de ira, como apetitos, como pasiones, movimientos del apetito sensible. Así que en el apetito sensible tenemos, por un lado, pasiones. Y por otro lado tenemos algunas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la templanza tiene su sede en el apetito concupiscible para moderar los movimientos pasionales del apetito concupiscible, para no desear desordenadamente y contra la razón los bienes deleitables. Y la fortaleza es otra virtud que tiene su sede en el apetito irascible, para que la búsqueda del bien arduo, que es el objeto propio del apetito irascible, esté regulado según la razón por la virtud de la fortaleza, que nos hace justamente resistir el mal para poder conseguir ese bien que es más difícil de conseguir, que es arduo. Si no tuviéramos la virtud de la fortaleza, el apetito concupiscible se impondría sobre el irascible
y un bien que nos cueste mucho lo dejaríamos de lado porque ya deja de ser deleitable. El equilibrio entre los dos apetitos se logra en base al equilibrio entre estas dos virtudes, la templanza y la fortaleza. Así que en el apetito sensible encontramos pasiones y virtudes. En la voluntad o en el apetito racional o espiritual, como ustedes quieran llamarlo, vamos a encontrar virtudes y operaciones, no vamos a encontrar pasiones. Sin embargo, hay una cierta analogía entre el movimiento pasional del apetito sensible y el movimiento de la voluntad hacia su objeto propio. Y por eso podemos denominar con el mismo nombre algunos de esos movimientos. Así como hablamos de amor en el apetito sensible como pasión, podemos hablar de amor en este movimiento de la voluntad hacia el bien conocido por la inteligencia. Hay como una analogía, porque son dos facultades apetitivas o afectivas, si ustedes quieren. Y en el apetito racional, que no tengo pasiones, igualmente tengo virtudes. ¿Sí? Para hablar de las virtudes cardinales, tengo la virtud de la justicia, justamente, que reside en la voluntad, para tener la voluntad firme de dar a cada uno lo que es justo, lo que es debido, dicho así muy simplemente, sin entrar en mayores detalles. Ahora, si nosotros tenemos que partir del ser humano para hablar de la misericordia, y en el ser humano encontramos este doble apetito, el sensible y el racional. La misericordia, ¿cómo la tenemos que pensar? ¿Como una pasión? ¿Como una virtud que modera el movimiento pasional? ¿O como una virtud racional? ¿Qué es la misericordia en nosotros para saber cómo después la podemos atribuir a Dios? Ya les dije que la misericordia tiene como un componente propio la compasión. Y la compasión es este sentimiento de tristeza ante el mal ajeno que experimento como propio. Ya voy a detenerme después un poco más en analizar esta definición. Pero ya se dan cuenta que forma parte de la misericordia un movimiento pasional que es el movimiento de la tristeza. No es solamente una tristeza de la voluntad, sino una tristeza también pasional, es decir, que involucra al apetito sensible. ¿Se puede predicar de Dios una pasión? En este caso, la tristeza. Y si eso es posible, ¿de qué manera? ¿Qué es una pasión? Nosotros en la pasión distinguimos dos aspectos. Un aspecto material y un aspecto formal. La pasión es este movimiento del apetito sensible frente a un objeto propio que puede ser el bien, entonces se lo busca, se lo desea, se lo goza si se lo posee, o ante el mal, por ejemplo, ante la presencia del mal, la pasión correspondiente puede ser la tristeza, es decir, ese mal presente que me aqueja me produce tristeza. Entonces, en la pasión, en ese movimiento del apetito sensible hacia su objeto propio, distinguimos dos elementos, el elemento material y el elemento o aspecto formal. El aspecto material es importante para la pasión, porque todo este movimiento pasional va acompañado de una transmutación corporal. Es fácil de entender. Si una persona siente miedo, que es un movimiento pasional, empalidece. Es decir, se transmuta el cuerpo. Si una persona siente ira, se pone colorado, rojo, aprieta los dientes, se mueve, tiembla. Todos esos efectos corpóreos de una pasión pertenecen a la pasión, porque forman parte del apetito sensible que está inmediatamente unido al cuerpo, de tal manera que no se puede sentir eso en el alma sin sentir al mismo tiempo algo en el cuerpo. Ese aspecto material de la pasión es la transmutación corporal que acompaña este movimiento pasional. Eso no es propiamente lo que define a la pasión. Eso es algo como concomitante. Lo que define propiamente a la pasión es este aspecto formal, que es el apetito propiamente el movimiento del apetito sensible hacia este objeto.
Para simplificarlo, y como estamos hablando de la misericordia y de la compasión dentro de la misericordia, estamos hablando de un mal que aqueja, ¿no? Y el movimiento del apetito, en este caso, que define formalmente a la pasión, es la tristeza. La tristeza que hace que se rehúye y se trate de apartar a ese mal porque nadie quiere sentirse triste permanentemente. Este aspecto, el aspecto entonces material de la pasión, evidentemente no se puede atribuir a Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Así que cuando hablamos de pasiones y si es posible atribuir a Dios, si se le atribuye a Dios, que todavía no lo sabemos, por lo menos sabemos esto, que no se le puede atribuir a Dios según este aspecto material. ¿Se le podrá atribuir a Dios según su aspecto formal, según este movimiento del apetito? Se le puede atribuir de manera impropia, es decir, metafórica. Así como yo digo que Dios es mi roca porque me da seguridad y me siento seguro junto a Él, sin querer decir que Él sea propiamente una roca, yo puedo decir entonces que Dios siente tristeza por el mal que me aqueja. No estoy diciendo que Él sienta propiamente tristeza, pero produce el efecto que la tristeza tiende a producir en mí. Cuando uno está movido por el apetito sensible de la tristeza, tiende a apartar ese mal que a uno lo aqueja, a huir de ese mal, porque me hace daño, no lo quiero, me da tristeza, o a remediarlo. Particularmente, cuando hablamos de compasión, esa tristeza no es por el bien que me aqueja, sino por el bien que aqueja a otro, pero que yo lo siento como propio. Hay una diferencia entre la compasión y la lástima. Cuando el bien ajeno yo lo siento como ajeno, me da pena, me da lástima, pobre. Pero cuando ese mal ajeno lo siento como propio, digo que me compadezco. Es decir, yo padezco junto con él, lo siento como propio. Pero es un mal que está aquejando a otro, no me está aquejando a mí. Es una tristeza entonces que siento en este sentido. Esa tristeza, siendo una pasión, y como es un movimiento, un apetito sensible, no puede predicarse con propiedad de Dios, porque Dios no es un ser sensible, es un ser puramente espiritual. De tal manera que Dios no puede sentir esta tristeza como la sentimos nosotros. Así que la pasión no se puede predicar de Dios en razón de su aspecto material, pero tampoco se puede predicar de Dios en razón de este aspecto formal, porque es un movimiento, un apetito sensible que en Dios no se da. Si lo aplico a Dios, entonces es de manera impropia o metafórica, en razón del efecto que produce. Como cuando digo que Dios es una roca. Santo Tomás dice que la misericordia se dice de Dios no porque Él sienta tristeza o compasión por el mal que nos aqueja, sino porque pone remedio en ese mal. Es decir, que la misericordia en Dios no se predica en un sentido afectivo, sino más bien en un sentido efectivo, es decir, remedia el mal que aqueja a sus criaturas. Ahora, hay algunos movimientos del apetito que no suponen una imperfección. Sentir tristeza supone la posibilidad de ser vulnerados por un mal. Pero hay movimientos pasionales, es decir, movimientos del apetito sensible, que no implican esta imperfección. Por ejemplo, el gozo. Poseo el bien que me plenifica. Y sentir gozo, incluso pasional, en este sentido, es algo bueno. De tal manera que no hay en este movimiento pasional una imperfección. Aunque sea perfecto, como se trata de un movimiento pasional, tampoco se puede predicar de Dios, más que metafóricamente. Quiere decir que en Dios hay amor, pero no hay un amor pasional. El amor de Dios es el amor de su voluntad, del apetito espiritual que hay en Dios, de su querer. Quiere decir que el amor se da en Dios no como una pasión, sino como una operación, dice Santo Tomás, es decir, el movimiento de su voluntad hacia el bien de las criaturas.
Diré algo que dice Santo Tomás y que puede sonar un poco extraño. Dios nos ama sin pasión. Claro, para nosotros amar sin pasión es como que le falta algo al amor, le falta fuego, ¿no es cierto? Le falta intensidad. Es como un amor lejano, desinteresado de alguna manera. Y el verdadero amor no puede nunca ser de este modo. Tiene que ser pasional, es decir, tiene que involucrar la integridad del ser humano. Para nosotros, entonces, un amor sin pasión no es algo bueno. Es como si le dijera, no sé, un asado sin fuego. Justamente le falta el fuego, está crudo. El amor sin pasión sería eso. En cambio, en Dios, el amor que es pleno, es perfecto, es sin pasión. Y por eso, sin esta afección pasional, se predica de Dios el amor. ¿Cómo predicamos la misericordia divina? Implica tristeza, compasión, y en este sentido no se puede predicar de Dios. Pero esa compasión brota del amor divino. Entonces, si le podemos predicar el amor, ¿por qué no podemos predicar la misericordia? ¿Cómo podemos encontrar el camino para poder sustentar lo que ya sabemos por fe, que Dios es misericordioso? La misericordia, entonces, no se dice de Dios con propiedad, si la tomamos como una pasión. Pero la misericordia que tiene como nota la compasión, es decir, este movimiento pasional, es también para el hombre una virtud. Entonces se abre una puerta aquí para pensar si al menos como virtud no la podemos predicar de Dios. Se ha quedado claro que como pasión, si la predicamos de Dios, la predicamos metafóricamente. Pero como virtud, ¿no la podríamos predicar con propiedad? El amor de Dios, nosotros lo predicamos con propiedad y no metafóricamente, como una operación de la voluntad divina. La justicia es una virtud divina que predicamos con propiedad y no metafóricamente. ¿No podríamos hacer lo mismo con la misericordia? La misericordia es virtud, ciertamente, para nosotros. Pero esta virtud de la misericordia supone en nosotros la pasión o la compasión. Es decir, la misericordia virtuosa es la que regula el movimiento de la compasión en nosotros, para que ese movimiento no sea desordenado. La virtud siempre tiene como cometido que los movimientos del alma sean justos, equilibrados, según la razón se dice, es decir, no desordenados. Me puedo compadecer del mal ajeno de una manera exagerada, más de lo que es debido, o de una manera defectuosa, menos de lo que es debido. ¿Cuál es el justo medio para que esa compasión sea verdadera, sea equilibrada, sea justa? Ese justo medio lo da justamente la virtud de la misericordia. Pero ustedes se dan cuenta que aunque la virtud es algo bueno, supone un movimiento pasional para regularlo. Quiere decir que, entendida en este sentido, la misericordia, aun siendo virtud, no se puede predicar con propiedad de Dios, sino solo metafóricamente, de manera impropia. No está en igualdad de condiciones que la justicia, que siendo virtud, la predico con propiedad de Dios, porque la virtud de la justicia no viene a equilibrar ningún movimiento pasional del hombre. Si yo soy justo y le doy a cada uno lo debido, no importa si yo hago eso con alegría o enojado. Yo puedo pagar lo que es justo a aquel al que le debo y hacerlo enojado, con ira. Esa ira, ese enojo, no hace que yo sea menos justo. De tal manera que la justicia actúa de una manera tal que no incide directamente sobre las pasiones. Esas pasiones que yo puedo sentir en el momento de hacer justicia tendrán que ser reguladas por otras virtudes, pero no por la virtud de la justicia. Así que la virtud de la justicia es una virtud que puedo predicar con propiedad de Dios porque no supone la regulación de ninguna pasión. Pero no sucede lo mismo con la misericordia. La misericordia es una virtud que supone la pasión o la compasión que tiene que regular.
Por otro lado, la misericordia para nosotros es una perfección. Y como les decía, regula este movimiento de la compasión para que sea equilibrado, no sea desordenado. Supone en nosotros la misericordia algo perfectible. Si nosotros no queremos hablar de la compasión de Dios en el sentido pasional, si queremos hablar de este sentimiento de Dios en su aspecto espiritual de la voluntad, y querer poner ahí la misericordia, tampoco lo podríamos hacer, porque estaríamos poniendo en Dios una virtud que venga a regular algo que podría desordenarse, es decir, una perfección de algo perfectible. Y en Dios no hay nada perfectible, todo es absolutamente perfecto. Así que, considerando la misericordia como virtud, pareciera que tampoco la podemos atribuir a Dios con propiedad. Hasta ahora, lo único que nos va quedando como posibilidad para hablar de la misericordia de Dios es la metáfora, predicación impropia. Analicemos un poco más la misericordia humana para ver si encontramos un resquicio que nos permita decir de qué manera nosotros decimos que Dios es misericordioso. Primera distinción que tenemos que hacer para poder entender mejor la misericordia humana. La distinción entre el dolor y la tristeza. El dolor sensible, en primer lugar, que puede ser externo, que es simplemente la sensación dolorosa, me quema algo, siento el dolor en la piel, es la sensación dolorosa, es lo que llamamos dolor externo. Pero hay también, a nivel sensible, un dolor interno, es decir, es una aprehensión sensible, el afecto, el apetito sensible rechaza eso interiormente porque conoce que esa sensación dolorosa le está haciendo daño. La tristeza no es mero dolor externo. La tristeza es este dolor interno, este movimiento pasional del apetito sensible, consecuente al conocimiento de un mal que me afecta sensiblemente. La distinción entre dolor y tristeza se capta mejor si nos damos cuenta que no siempre el dolor interno es concomitante con el dolor externo. De hecho, si algo me daña externamente, siento dolor externo y puedo sentir al mismo tiempo tristeza por ese mal que yo sufro. Pero pasado el dolor externo, puedo recordarlo y volver a sentir tristeza. Me da tristeza el mal que sufrí, que ahora ya no padezco, pero lo sufrí en su momento. De tal manera que en ese caso el dolor interno puede ir separado del dolor externo. O incluso puede ser que no haya sufrido ningún mal y sentir tristeza igual porque lo estoy previendo. Me puede llegar a pasar esto. Y antes de que me pase ya siento tristeza. ¿Ven entonces? Dolor externo y dolor interno o tristeza no es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de compasión, yo tengo que sentir este dolor interno o tristeza como algo propio. Quiero decir, es un mal ajeno que yo experimento como algo propio. No es como un mal que me está sucediendo a mí en este momento, sino que le está sucediendo a otro. Además del dolor o tristeza sensible, puede estar el dolor o tristeza espiritual, que se experimenta en la voluntad cuando se comprende con la inteligencia que estamos siendo amenazados por un mal que no necesariamente tiene que ser sensible. Es decir, experimento tristeza no solamente porque el fuego me puede quemar, sino porque veo que hay una situación espiritual que me resulta adversa, y eso me entristece. No hay, desde el punto de vista externo, ninguna sensación dolorosa, pero sí hay tristeza en la voluntad ante la posibilidad de un mal que me aqueja, un mal que puede ser espiritual. Esta tristeza de la voluntad no es una pasión, ¿sí? Es un movimiento de la voluntad ante un posible mal espiritual que puede sucederme a mí, y si lo considero como propio, aunque le suceda a otro, es una especie de compasión que se da en la voluntad. La misericordia, entonces, incluye esta forma de tristeza, la compasión.
sentir el mal ajeno como propio. Y aquí hay algo que tenemos que distinguir. Para sentir el mal ajeno, tiene que ser el mal que le sucede a otro. Pero yo lo tengo que sentir como propio, de tal manera que ese otro no puede ser tan ajeno a mí. De alguna manera me tiene que estar vinculado, porque si no, no lo sentiría como propio. Y si el otro no me es tan ajeno y casi es como un otro yo, entonces tampoco puedo sentir compasión. Este es un punto muy interesante que está en la doctrina de Santo Tomás. Si hay mucha lejanía del otro, no siento compasión. Pero si hay mucha cercanía, tampoco siento compasión. Si el otro es tan otro que yo no puedo sentir el mal que le sucede a él como algo propio, evidentemente no estoy sintiendo compasión. En todo caso, me doy cuenta que estoy sufriendo, pero me deja indiferente. No sufro yo por el mal del otro. Pero si el otro es tan cercano a mí, como dice Santo Tomás, como puede darse entre los padres y los hijos, entonces no hay en ese nivel tampoco compasión. En todo caso hay pasión, es decir, los dos son uno y lo que sufre uno lo sufre el otro, como si se tratara de la misma persona. ¿Ven? Entonces, la compasión supone una distancia equilibrada, ni muy lejos ni muy cerca. Y como la compasión forma parte de la misericordia, para que pueda haber verdadera misericordia, tiene que darse esta situación particular. Ni tan lejos ni tan cerca. Si se está muy lejos, no hay misericordia, hay indiferencia. Si se está muy cerca, tampoco hay misericordia. En todo caso, hay padecer el mismo dolor. Pensemos, por ejemplo, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en la inmutabilidad de su naturaleza, no puede sentir dolor por nuestros pecados. ¿Qué ha hecho para poder sentir ese dolor? Se encarnó, pero ese dolor que siente el Hijo encarnado ya no es compasión, es pasión. Siente Él mismo, porque se hizo uno de nosotros. ¿Ven? Es importante tener en cuenta esto, porque a veces, en el afán de querer acercar a Dios y hacerlo tan cercano que es compasivo y misericordioso, casi no se distingue de nosotros, y eso es anular la misericordia. Hay una especie de dialéctica mal presentada. Si no es misericordioso, está lejos. Para hacerlo cerca tiene que ser misericordioso, pero vemos con Santo Tomás que una extrema cercanía que llega al punto de la confusión no permite a Dios ser misericordioso. O sea que la misericordia es un atributo que hay que darle a Dios, ciertamente, y que permite regular exactamente la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Si concibo mal este atributo, esa relación se ve también afectada. Y lo que sucede habitualmente es que lo siento tan cercano que ya casi deja de ser Dios. Tiene que haber entonces, desde el punto de vista afectivo, para que haya compasión, una unión con el otro. Y otro dato más, tengo que ser vulnerable. El mal del otro realmente lo tengo que experimentar como propio, en el plano afectivo. No es simplemente tener lástima, que a veces se confunde la compasión con la lástima. Tener lástima es darse cuenta que el otro está sufriendo y no me agrada que el otro sufra. Tengo lástima. Pero no estoy sintiendo compasión porque no siento lo que él siente en mí mismo. Para poder sentir lo que él siente en mí mismo, yo tiene que haber una vinculación afectiva con ese otro y además yo tengo que poder sentir ese mismo dolor. Aquí no hay metáfora. Yo siento el dolor del otro como propio. No es que me doy cuenta simplemente del dolor del otro. Otra nota importante para entender la misericordia y la compasión que forma parte de ella es que esa misericordia tiene que ver con el mal que a otro le sucede. Pero al otro le sucede un mal que padece involuntariamente. El mal que padece, sobre el mal que se padece voluntariamente, no hay propiamente hablando, según el concepto teológico de misericordia, no hay propiamente hablando compasión. Por eso,
Dios no tiene misericordia del pecado. En todo caso, tiene misericordia y compasión del pecador, porque junto al pecado le adviene al pecador un mal, que es el mal de pena, que sí ese pecador sufre involuntariamente, porque aunque le guste el pecado, no le va a gustar el castigo o la pena correspondiente a ese pecado. Es sobre ese mal que se padece involuntariamente puede haber compasión, es decir, sobre el pecador que sufre o va a sufrir este mal, pero no propiamente sobre el pecado. El pecado no es digno de compasión. Digno de compasión, en todo caso, es el pecador. Así es la misericordia humana, y aunque así la concibamos de manera virtuosa, no la podemos atribuir a Dios todavía de manera propia. Sin embargo, decimos que Dios es misericordioso, y no solamente que Dios obra con misericordia, es decir, obra remediando efectivamente el mal ajeno. Hagamos una distinción más entre la virtud y la pasión. Dije antes que hay virtudes que perfeccionan los movimientos pasionales. Y en este sentido, la virtud, la misericordia, no es una virtud que se pueda predicar de Dios de manera propia. Hay virtudes, como les dije antes, que no vienen a perfeccionar movimientos pasionales. El ejemplo es la justicia. Pero les dije también que tener la virtud de la justicia no hace de mí un ser totalmente virtuoso, porque yo puedo hacer una obra justa enojado, porque en el fondo no la quiero hacer, pero no me queda otra. Entonces la hago. El acto que yo hago es justo, pero no quiere decir que yo sea virtuoso haciendo eso. Hago un acto justo, pero falto de virtud, porque lo hago con enojo, lo hago con excesivo gozo y alegría, es decir, me falta la moderación de las otras pasiones que tienen que aportar otras virtudes, por ejemplo, la virtud de la mansedumbre. ¿Cómo es que el que hace algo justo puede ser al mismo tiempo virtuoso? La justicia requiere de otras virtudes para hacer del hombre justo a alguien propiamente virtuoso. En concreto, hace falta las otras virtudes que regulen las pasiones para que ese acto justo haga de mí un acto realmente virtuoso y no simplemente un acto bueno. Entre esas virtudes que regulan el acto justo puede estar la misericordia. Pero otra vez, como es una virtud que viene a regular una pasión, no podemos decir que la justicia divina requiere de la misericordia para que el acto de Dios justo sea totalmente bueno, porque no hay nada que regular que esté desordenado en Dios. Así que otra vez, lo que parecía abrir una puerta para poder encontrar un espacio para la misericordia de Dios, vuelve a cerrarse. Pero hay algo muy interesante en la virtud de la justicia que sí nos va a abrir la puerta para esta predicación. Dice Santo Tomás que la justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin la justicia es la madre de toda disolución. Quiere decir que hay una complementariedad recíproca entre justicia y misericordia. Sin esa complementariedad, la justicia no es plenamente justa y buena o virtuosa, y la misericordia no es plenamente virtuosa. Y por este lado, entonces, podemos encontrar cómo tenemos que atribuir a Dios la misericordia. No como pasión, no como virtud que regula una pasión, pero sí como una virtud que complementa, fundamenta y corona la justicia. Y por eso les dije al comienzo que de ninguna manera nosotros podemos oponer justicia a misericordia, al contrario, se reclaman mutuamente. Lo cual nos hace pensar que el acto propio de la justicia no es simplemente castigar y el acto propio de la misericordia es perdonar. Porque a veces cuando se castiga algo no se lo está perdonando, entonces pareciera que no pueden actuar en conjunto justicia y misericordia. Hay que trascender esta visión bastante extendida de justicia y misericordia para entender cómo se dan en Dios estos atributos, estas perfecciones.
¿Cómo es entonces que la misericordia puede complementar la justicia? Para que lo justo no sea inhumano, tiene que extenderse al campo de lo no debido. Hay un libro muy interesante de Piper que se llama Las Virtudes Fundamentales. El capítulo dedicado a la justicia vale la pena leerlo y explica muy bien esto. Cómo, en definitiva, la justicia, que se define por dar a cada uno lo que es debido, exactamente, proporcionadamente, para poder ser virtuosa, tiene que abrirse al campo de lo no debido, aquello que no es obligatorio, aquello que le doy a otro sin que tenga el derecho de exigírmelo, pero si no se lo doy, dejo de ser justo. Por ejemplo, la gratitud. Santo Tomás la hace depender de la virtud de la justicia. Así que la justicia, para ser plenamente justa, tiene que abarcar un campo más amplio de lo meramente debido, abrirse a lo que no es debido. ¿Por qué Santo Tomás hace esto? Porque descubre en esto no debido un justo débito, un débito moral, podríamos decir, que tiene que ver con la honestidad personal. No puedo mantener esta honestidad si no me doy más allá de lo que es debido. La misericordia, entonces, viene en este sentido a ayudar a la justicia a dar lo que no es debido. Y entonces están viendo que la justicia no es simplemente un dar la medida justa, es superarse a sí misma. Y se supera la justicia gracias a la misericordia, porque justamente cuando se da lo no debido, se está remediando una falencia. Al otro le falta algo, yo no tengo la obligación estricta de dárselo, pero se lo doy igual. Y al remediar esa falta, estoy haciendo exactamente lo que hace la misericordia, que es ante el sentimiento de tristeza por la falencia de ese otro que lo siento como propia, trato de remediarlo. De tal manera que la misericordia me mueve a la justicia a dar más allá de lo que debe, y en ese sentido la misericordia hace que la justicia se supere a sí misma. Entonces, la misericordia en este sentido es requerida por la justicia. Y por este lado, no como una virtud que regule una pasión, sino como una virtud complementaria y fundante de la justicia, tiene que ser predicada de Dios. De lo contrario, la justicia divina sería cruel. No tendría consideración de nada. A su vez, la justicia modera la misericordia. ¿Por qué? Porque el remedio de ese defecto no puede darse de cualquier manera, sino dentro del parámetro establecido por la sabiduría divina. De tal manera que Dios tiene sí una deuda, pero la tiene consigo mismo. Es la deuda de la verdad, de la sabiduría. Dios no puede obrar al margen del equilibrio de su propio ser, de su verdad y de su sabiduría. Por eso, la justicia, que es la verdad de Dios, tiene que regular ese remedio de la falencia ajena que se siente como propio. Ahora, volvemos al principio. Dios no puede sentir como propio el mal que nos aqueja. De tal manera que la misericordia de Dios tiene que ver con su amor generoso, con su liberalidad, no con una compasión en el sentido estricto de la palabra que Él tenga. Pensarlo así es pensar a Dios metafóricamente y es atribuirle a Él un sentimiento humano, pero que no es divino. Entonces, en Dios hay ciertamente misericordia. Y el primer acto de misericordia de Dios, que es absolutamente gratuito, pero lleno de verdad, y sabemos que la verdad se identifica con la justicia divina, es la creación. Porque antes de la creación no había nada, pero en la mente de Dios, Dios conoce ese defecto de la nada y le pone remedio justamente con la creación. Y dice San Tomás, la misericordia en este sentido es la raíz de todas las operaciones divinas.
Porque si Dios no hubiera creado al hombre, nada más Dios le hubiera dado al hombre, ni de manera justa, ni de manera generosa o misericordiosa. Así que la raíz de toda obra de Dios es la misericordia, que es el acto creador. Pero como la raíz se mantiene en todas las obras, como la raíz, la fuerza vital de la raíz está en las ramas y en las hojas, no hay acto que Dios haga que no sea al mismo tiempo misericordioso. Por lo tanto, cuando Dios castiga al pecador, lo está haciendo con misericordia. Y cuando Dios premia al justo que merece algo, está haciendo también un acto de misericordia. Y cuando perdona al pecador, está haciendo un acto de justicia, porque es lo que corresponde con su verdad y con su bondad. Esta vinculación estrechísima entre justicia y misericordia es muy delicada, que no tiene que traducirse en una confusión, porque hay aquellos que confunden justicia y misericordia y de tal manera hacen que la justicia se identifique con la misericordia, que lo más justo que Dios puede hacer y lo que no puede dejar de hacer es perdonar al pecador. De tal manera que entonces no puede haber un acto justo de castigo, porque eso sería contrario a la verdad divina. Eso es un error. La cercanía de la justicia y la misericordia no implica que no se puedan distinguir justicia y misericordia. Claro, ustedes ven que esto es un gran misterio, porque todas estas virtudes que nosotros atribuimos a Dios y que nosotros distinguimos, en realidad en Dios se identifican. Supongamos que el ser de Dios lo representamos con el color blanco, y las virtudes las representamos con distintos colores y las atribuimos a Dios. El resultado no es un colorinche, un blanco con pegatinas de distintos colores. Dios es siempre blanco, es decir, su ser siempre es idéntico y el mismo. Las virtudes se identifican con Él. De tal manera que es un gran misterio ver cómo se identifica en el ser de Dios, en la bondad de Dios, en la verdad de Dios, todos estos atributos que nosotros distinguimos entre sí, pero porque nosotros distinguimos distintos aspectos en sus efectos de estas virtudes. Pero en Dios es una sola misma realidad. ¿Qué podemos decir de todo esto aplicándolo, por ejemplo, a situaciones concretas, como las que nosotros ahora estamos viviendo? El coronavirus, por ejemplo, ¿es un castigo de Dios? Si digo que sí, no digo algo falso. Sí. Ahora, ¿ese castigo de Dios es un castigo vindicativo, airado de Dios, o es un acto de misericordia? Es un acto también de misericordia, porque todo sacudón que Dios nos da en esta tierra es para nuestro bien. Está tratando de remediar el mal que nos aqueja, aunque sea con un sacudón que nos duela. Es entonces un acto de justicia, podemos decir que es un castigo, pero no quiere decir eso que no sea un acto de misericordia, porque entonces el castigo sería siempre algo malo y Dios nos haría mal, gozaría de eso. Es una visión totalmente distorsionada de la justicia divina. ¿Y el castigo más allá de esta tierra? Porque está bien, ahora como nosotros tenemos tiempo, un sacudón, un castigo, nos permite pensar y retomar el camino y finalmente ese castigo se transforma en un acto de misericordia, es decir, de remedio del mal que nos aqueja. Pero cuando se terminó esta vida, el castigo eterno, ¿es solo un acto de justicia de Dios? No, es también un acto de misericordia, porque Dios nunca castiga más allá de lo que la criatura merece. Así que la misericordia atempera el justo castigo de Dios para que ese castigo que se padece realmente como un mal no sea tan grave. Y al revés, en el cielo, Dios a los santos les hace acto solamente de misericordia. No, también hace un acto de justicia, porque está coronando los méritos. Méritos de los santos, que los pueden tener los santos porque Dios les dio primero para que puedan después merecer. Así que con esto, sencillamente, aunque de una manera un poco apretada, tendría que haber yo citado más textos, analizarlos particularmente, pero sería algo de nunca acabar, es más bien para un curso que para una charla. Aún así, de manera apretada, espero que les haya quedado más claramente la relación entre la justicia y la misericordia
y quitar de nosotros esta imagen bastante divulgada de una justicia opuesta a la misericordia, justicia que castiga, misericordia que perdona, y las consecuencias que eso lleva. Como la justicia que castiga no es muy grata, entonces me quedo solamente con el Dios que perdona y es misericordioso, y como siempre perdona, entonces hagamos lo que sea, total Dios siempre va a perdonar. Eso lleva a consecuencias morales y espirituales graves, es algo bastante difundido en el día de hoy, pero no es algo conforme a la fe. Dios entonces es misericordioso y es justo. Y entendemos por qué Santo Tomás estudia las dos virtudes en un mismo artículo, en una misma cuestión, no en un mismo artículo, en una misma cuestión, la cuestión 21. En vinculación con el amor de Dios, en vinculación con el querer divino. Bueno, muchísimas gracias, padre. La verdad que